Sí, es increíble, pero Estimados estudiantes, Buenas noches.
también hace referencia que el presente tema que nos viene a realizar realmente es un tema muy importante, ¿no? Por lo cual también acepté poder ser parte de esta ponencia, toda vez de que considero que este tema es un tema amplio, necesario y también de gran connotación para que también los estudiantes puedan conocer cómo defenderse y cómo también evitar este tipo de situaciones. Por lo cual, bueno, he visto necesario remitirnos a las leyes que acompañan, en este caso, este tipo de conductas que, bueno, son sancionables. Es menester hacer referencia que es muy importante remitirnos a estas leyes, toda vez de que estas nos van a explicar y nos van a dar a entender cuáles son los aspectos que se debe de mantener en consideración a efectos de realizarse el procedimiento correcto. De esa forma, debo hacer referencia que en el presente caso, cuando nosotros hablamos de hostigamiento sexual en el campo universitario, es necesario hacer referencia que el hostigamiento sexual, en primer término, realizarnos la siguiente interrogante. ¿Qué quiere decir por hostigamiento sexual? Bueno, conforme la Autoridad Nacional de Servicio Civil, esta nos conceptualiza el hostigamiento sexual de la siguiente forma. Es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o que puede afectar su actividad o situación laboral. Para hablar de hostigamiento, no es necesario que la conducta de quien hostiga sea reiterada o que el rechazo de la víctima sea expreso. En algunos casos basta con que la conducta ocurra una sola vez, en otras circunstancias sí se puede configurar como hostigamiento sexual a partir de su reiteratez. Es menester hacer referencia que en esta conducta de hostigamiento necesariamente van a existir dos partes, dos sujetos. Un sujeto activo que va a ser el sujeto que como tal va a cometer la conducta activa de hostigar, y va a existir un sujeto pasivo, el mismo sobre el cual correcto. Si se me permite un segundo, por favor. Si se me permite 3 minutos, por favor. ¿Estamos mejor así? Sí, doctor, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos
del hostigamiento necesariamente van a existir dos sujetos, quienes son el hostigador y el sujeto hostigado. Se debe mantener en consideración que por el hostigador se entiende a toda persona, ya sea femenino o masculino, que realiza un acto de hostigamiento sexual como tal. Para que exista una relación de hostigamiento, lo que nos señala es que puede existir una relación de dependencia o jerarquía, más sin embargo que no es necesaria esta relación para su configuración. Asimismo, con referencia al hostigado, se tiene que mantener en consideración que es toda persona, del mismo modo que ya sea varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. Puede ser un servidor, prestador, practicante o cualquier ciudadano. Cuando nosotros hablamos del hostigamiento sexual, debemos de mantener presente que tenemos una ley que previene y sanciona el hostigamiento sexual, y justamente sobre la base de esta ley y el reglamento de esta ley, la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa ha creado el reglamento de prevención e intervención en los casos de hostigamiento sexual en la UNICSA. Conforme lo que nos señala esta ley, en primer punto, debemos de mantener presente que se debe mantener en consideración que la aplicación, y cuando nosotros hablamos del tema de prevención de hostigamiento, esto se puede dar, nos señala el artículo 2.2, que en las instituciones educativas, siendo estos a los promotores, organizadores, asesores, directores, profesores, personal administrativo, auxiliar o de servicios de los centros y programas educativos, institutos superiores, sean públicos, privados, comunales, cooperativos, parroquiales u otros, cualquiera sea su régimen o forma legal. Del mismo modo, en esta ley que hago referencia, también se identifica a los sujetos de la conducta del hostigamiento como tal. Asimismo, nos da un concepto mucho más amplio del anteriormente señalado, en el cual nos señala que el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras quienes rechazan estas conductas por considerarlas que afectan a la dignidad, así como los derechos fundamentales. Cuando nosotros observamos lo señalado en el presente artículo, conforme nos señala, se puede observar un punto en el cual señala que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa. Es decir, con este punto conceptualiza y refuerza el anterior punto señalado por Servir, en el cual señala que no es necesario una posición de jerarquía para que pueda existir una conducta de hostigamiento como tal. De los elementos constitutivos del hostigamiento sexual se tiene que mantener en consideración que para que se pueda configurar la presente conducta de hostigamiento sexual, necesariamente deben de existir los siguientes elementos constitutivos. El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es condición a través de la cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. Asimismo, tiene que haber necesariamente el rechazo a los actos de hostigamiento sexual que se genera y tomen decisiones que conlleven a afectar a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, policial, contractual, entre otras. Siendo así, como se hace referencia, como ya se ha hecho referencia, en mérito a esta ley y en mérito a su reglamento, debemos de mencionar que la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa
ha previsto ha aprobado un reglamento de prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la Universidad UNICSA. Lo señalado en la presente está aprobada en la resolución de comisión organizadora número 059-2022 CO UNICSA. Dentro de este reglamento nosotros vamos a poder encontrar necesariamente cuál es el objeto del presente reglamento, la finalidad, así como la base legal en la cual necesariamente este reglamento se encuentra basándose para que pueda aplicar y sancionar la presente conducta de hostigamiento sexual. En primer punto, cuando nosotros hablamos de la base legal que tiene en consideración este reglamento, necesariamente al tratarse de una universidad, debemos de mantener presente que tiene en consideración la Constitución Política del Perú y la ley universitaria. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de este reglamento, al existir una ley de prevención y sanción de hostigamiento, necesariamente para tener en consideración el procedimiento a someterse para la prevención y sanción del hostigamiento sexual, tiene que mantener en consideración la ley 2794-2, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y su reglamento. Teniendo en consideración esos aspectos, debemos de mantener presente que el alcance del presente reglamento, conforme este mismo nos señala, es a los docentes, es a las autoridades de la universidad, asimismo a los docentes ordinarios y extraordinarios o contratados, a los jefes de práctica y a los estudiantes de pregrado y posgrado de segunda especialidad, así como de programas de educación continua. Es decir, el presente reglamento va a ser de aplicación y puede sancionar tanto sea autoridades, docentes, jefes de práctica, así como estudiantes. El ámbito de la aplicación del presente reglamento frente a las situaciones de hostigamiento sexual producidas en el marco de la relación laboral, educativa o formativa o cualquier otro tipo de sujeción dentro o fuera de la universidad, así como a través de medios digitales. Se tiene que mantener en consideración que este reglamento como tal puede sancionar las acciones de hostigamiento producidas dentro de una relación, ya sea una relación laboral, una relación educativa, bajo una relación formativa o cualquier otro tipo de sujeción dentro o fuera de la universidad. Asimismo, también puede sancionar conductas que se hayan realizado a través de medios digitales. Para la prevención de lo que es el hostigamiento sexual, necesariamente el reglamento tiene en consideración los principios rectores establecidos en la Ley 2794-2 y el Decreto Supremo 014-2019. Principios rectores que, dicho sea de paso, son de aplicación necesaria para la prevención del hostigamiento. Con referencia a las definiciones de lo que es el hostigamiento sexual, debemos de mantener presente qué es la conducta sexista, asimismo la conducta de naturaleza sexual, qué se entiende por queja o denuncia, asimismo qué se entiende por quejado o denunciado. Cuando nosotros hablamos de una conducta de naturaleza sexual, necesariamente nos remitimos y hablamos de comportamientos y actos físicos, verbales, gestuales u otros tipos que tengan un tipo de connotación sexual. Asimismo, va a tener en consideración comentarios o insinuaciones, observaciones o miradas lascivas
exhibición o exposición de material pornográfico, como tocamientos, roces, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, entre otras de similar naturaleza. Por conducta sexual nosotros entendemos el comportamiento o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles, espacios propios que suponen la subordinación en sexo o género respecto del otro. El hostigado u hostigada se entiende a la persona a quien le afecta esta conducta como tal, quién es la persona afectada o sobre la cual recae la conducta de hostigamiento. Por hostigador se entiende a la persona la misma que realiza la conducta de hostigamiento sexual en contra del hostigado. Por la queja o denuncia se entiende como la acción mediante la cual la persona pone de conocimiento a la autoridad a efectos de que se prosiga con el procedimiento de sanción contra la persona quejada. Para que se configure la conducta del hostigamiento sexual conforme al reglamento de prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la UNICSA, se tiene que mantener en consideración que se tiene que necesariamente que acreditar la reiterancia en la conducta desarrollada o que el rechazo de la víctima sea expreso. Asimismo, se tiene que acreditar la existencia de grados de jerarquía en la persona hostigada y la hostigadora. Por otro lado, se tiene que acreditar el acto de hostigamiento sexual que se haya producido durante la jornada educativa, formativa, de trabajo o otra de similar naturaleza. Asimismo, por último, se tiene que acreditar necesariamente que esta conducta se ha realizado dentro de los ambientes educativos de la universidad. Para nosotros entender o comprender lo que son las conductas de hostigamiento, debemos de mantener presente que éstas se realizan mediante diferentes manifestaciones, las cuales pueden entenderse mediante una promesa a la víctima de algún trato preferente. Asimismo, se puede entender mediante amenazas que se realizan de manera implícita o explícita en contra de la víctima. También se puede entender como una manifestación del acto de hostigamiento sexual el uso de determinados términos, ya sea por el medio escrito o por el medio verbal, que tengan estos términos necesariamente connotación sexual. Pueden ser insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual. También el uso de determinados. Para la prevención de los actos de hostigamiento sexual, se tiene que mantener en consideración el diagnóstico. El diagnóstico mediante la Universidad UNICSA, a través del Bienestar Universitario en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, realiza anualmente evaluaciones de diagnósticos, las mismas que podrán ser exclusivas o incorporarse dentro de las ya existentes sobre el clima laboral, educativo o cualquier índole a efectos de obtener diagnósticos posibles. A efectos de mantener en consideración el diagnóstico, se tiene que mantener en consideración dos puntos en esencia: la información desagregada por sexo, edad, lugar o procedencia, discapacidad, facultad, escuela, tipo de miembro, comunidad universitaria. Asimismo, las preguntas son mecanismos que permitan la identificación de acciones de mejora para la prevención, la necesidad de una capacitación anual especializada para los órganos encargados de investigar y sancionar el hostigamiento sexual y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Asimismo, la realización anual de eventos de capacitación sobre prevención del hostigamiento sexual.
La UNIRSA, a través de su portal electrónico, las redes sociales, medios escritos u otros medios internos, informa y difunde de manera pública y visible la información en formato legal, los siguientes con las cuales cuenta la universidad dentro o fuera de la universidad. Asimismo, el tipo de atención que se debe de recibir frente a lo que es el acto de hostigamiento sexual. Cuando nosotros hablamos del hostigamiento sexual, necesariamente hablamos de un aspecto sustancial como un aspecto procesal. Debemos de mantener en consideración que en el aspecto procesal se tiene que mantener presente que a efectos de la atención o queja y la denuncia por hostigamiento sexual en la comunidad universitaria y en la imposición de sanciones que corresponde es de aplicación el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Para lo cual este procedimiento de investigación y sanción tiene las siguientes fases: una fase preliminar y un procedimiento administrativo disciplinario, la cual cuenta con una fase o una etapa instructiva, una etapa resolutiva y una etapa de impugnación. Las autoridades competentes en la investigación y sanción del hostigamiento sexual serían la Secretaría de Instrucción, la Comisión Disciplinaria de Actos de Hostigamiento Sexual y el Tribunal Disciplinario. La Secretaría de Instrucción se encuentra a cargo de la investigación preliminar y la etapa de instrucción y realiza las siguientes actuaciones. Primer punto, otorga a la persona denunciante las medidas de protección que corresponda y dispone las acciones de atención médica en cuanto se requiera y psicológica de manera obligatoria e inmediata a favor de la persona denunciante. Emite el informe inicial de instrucción que contiene el pronunciamiento disponiendo de forma motivada el inicio de apertura del procedimiento disciplinario contra la autoridad y específicamente para dicho propósito por el término de 2 años. Debemos de mantener presente que la Secretaría de Instrucción debe reunir los siguientes requisitos. Debe contar con conocimientos en derecho administrativo sancionador o disciplinario, derecho laboral, derecho disciplinario y derechos humanos. Asimismo, debe contar con conocimientos en violencia de género. Por otro lado, tiene que tener el siguiente requisito de no registrar antecedentes policiales, penales, judiciales, o no haber sido sentenciado o denunciado por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Hablando de la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual, es el órgano resolutivo competente para pronunciarse en primera instancia sobre las denuncias relativas a casos de hostigamiento sexual. Dicha comisión puede estar compuesta por miembros titulares y suplentes, siendo designados por la comisión organizadora a propuesta del presidente de la misma. Por el plazo o el término de 2 años, su conformación es de 3 miembros, un docente ordinario quien preside la comisión, el defensor universitario y un estudiante del tercio superior. Los acuerdos de la comisión se adoptan por mayoría simple. Los miembros de dicha comisión necesariamente deben de reunir los siguientes requisitos. Requisitos que, dicho sea de paso, son los mismos que se encuentran para la Secretaría de Instrucción. Estos necesariamente tienen que tener conocimiento en derecho administrativo sancionador, disciplinario, derecho laboral, derechos humanos, así como en violencia de género. Por otro lado, estos no pueden registrar antecedentes policiales, penales, judiciales y no haber sido sancionados o sentenciados por violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Cuando nosotros hablamos del tribunal disciplinario, es la segunda y última instancia encargada de conocer y resolver los procedimientos disciplinarios en materia de hostigamiento sexual, pudiendo estar compuesto por miembros titulares y suplentes, siendo designados por la comisión organizadora a propuesta del presidente de la misma por el término de 2 años. Su conformación es de 3 miembros, 2 docentes ordinarios de categoría principal,
de los cuales integrará una docente, la misma que deberá presidir el tribunal. Un estudiante del tercio o quinto superior. Los acuerdos del tribunal se adoptan por mayoría simple. Para ser miembros del tribunal, necesariamente también deben de tener conocimiento estos sobre lo que es derecho administrativo, sancionador, disciplinario, derecho laboral, derechos humanos, formación también en lo que es violencia de género. Por otro lado, estos no pueden registrar antecedentes policiales, penales, judiciales, asimismo no haber sido sentenciados o denunciados por violencia contra las mujeres y o integrantes del grupo familiar. Para el desarrollo de las fases del procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual, necesariamente se tiene que mantener en consideración el concepto de cada una de estas. En la investigación preliminar se debe entender como la fase previa al procedimiento administrativo disciplinario, en la cual se reúnen los elementos de convicción de cargo y descargo, se realizan las diligencias pertinentes destinadas a corroborar los hechos denunciados con el objeto de determinar el inicio o archivo de la denuncia. Dentro de las reglas de la investigación preliminar, se entiende la fase de investigación preliminar se encuentra a cargo de la Secretaría de Instrucción y se encuentra sujeta a las siguientes reglas. La presunta víctima o tercero que conozca sobre los presuntos hechos de hostigamiento sexual puede interponer una queja o denuncia de forma verbal o escrita, presencial o electrónica ante la Secretaría de Instrucción, cualquiera sea su condición o cargo del quejado o denunciado o el denunciante. Las denuncias verbales son transcritas en el acta y suscritas por el secretario de Instrucción. Asimismo, en el caso de la secretaria de Instrucción, tome conocimiento de los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual. La universidad pone a disposición de la presunta víctima el formato queja-denuncia y configura el anexo 1 del presente reglamento. La queja o denuncia contiene por lo menos lo siguiente. La denuncia necesariamente debe de tener los siguientes requisitos: datos del quejoso o denunciante, datos de la quejada, detalles sobre los hechos del presunto acto de hostigamiento y los medios probatorios que refuerzan esta tesis o denuncia. Al momento de que la denunciante se proceda a dar lectura de los actos de derecho de la denunciante, que figura en el anexo 2, si se trata de una presunta víctima, quien procede a firmar dicho documento utilizando el formato físico como virtuales, se deja constancia que ha sido informada de sus derechos que le asisten en el marco del procedimiento. Asimismo, se tomarán las medidas necesarias a efecto de asegurar el deber de confidencialidad y no revictimización de acuerdo al anexo antes citado. También es necesario hacer referencia a que esta víctima tiene derecho a una atención médica y psicológica. La universidad, a través de la Secretaría de Instrucción, en un plazo no mayor de un día hábil de recibir la queja o denuncia, pone a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica en cuanto se requieren brindar a efectos de lo que es el tratamiento psicológico, puede atenderlos en dichos centros. Pero si no cuenta con dichos centros, bueno, necesariamente los puede remitir ya sea a un centro privado o un centro público, como es el Centro de Emergencia Mujer, los centros de salud mental comunitarios, a efectos de que pueda llevar un tratamiento psicológico. El ofrecimiento de la atención médica y psicológica debe figurar dentro del acta necesariamente en caso de que exista una aceptación o una renuncia a dichos servicios puestos a disposición. Se debe dejar la constancia o firma electrónica utilizando los formatos físicos como virtuales. El informe que se emite como resultado de la atención médica y psicológica es incorporado al procedimiento y considerado medio de prueba solo si la presunta víctima lo autoriza. Asimismo, dentro de este procedimiento se pueden dictar las medidas de protección que anteriormente se había hecho referencia a esto por medio de la Secretaría de Instrucción, los cuales, si nosotros hablamos de las medidas de protección a favor de la víctima, estos serían los siguientes, pueden ser los siguientes: rotación o cambio de lugar o del presunto hostigador hacia hostigamiento sexual.
sus descargos en el término de 4 días calendario. Teniendo presente el descargo o no, es decir, este se presente o no se presente en la etapa de instrucción, en la etapa de instrucción se podrá tomar la decisión si se va a iniciar o se va a archivar la denuncia conforme a los resultados de la investigación obtenidos preliminarmente. Posteriormente a esta investigación preliminar que se realiza, inicia la etapa del procedimiento administrativo disciplinario o el procedimiento PAD. ¿Qué es el procedimiento administrativo disciplinario? Comprende el conjunto de etapas y actuaciones que deben seguirse para determinar la responsabilidad administrativa del denunciado o quejado y aplicar la sanción que correspondiera en dicho caso. Frente a esto, debemos de señalar que en la etapa de instrucción se encuentra a cargo de la Secretaría de Instrucción y realiza las siguientes actuaciones. Emite el informe inicial de instrucción que contiene el pronunciamiento disponiendo de la forma optimada de inicio de apertura del procedimiento administrativo disciplinario. El informe inicial de instrucción debe contener la imputación de cargos de la persona investigada, el tipo de falta que configuran los hechos, la identificación del órgano competente, las sanciones que se pueden imponer, la identificación del órgano a cualquier puede recurrir vía apelación. Se notifica el informe inicial de instrucción a la persona investigada para que presente sus descargos y medios probatorios en un plazo de 5 días calendarios. Emitir el informe final de instrucción en un plazo no mayor de 10 días calendarios desde la apertura del procedimiento administrativo disciplinario con o sin los descargos. Este informe final de instrucción es emitido a la comisión disciplinaria para actos de hostigamiento sexual en forma inmediata. En caso de que el secretario de instrucción determine que no ha lugar a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, dispone el archivamiento de la denuncia en un plazo de 7 días de recibida la misma. Tenemos la parte resolutiva en la cual, como el denunciante, pueden hacer el uso de la palabra sin que produzca ningún encuentro entre las mismas. El fin de la audiencia mencionada es aclarar o complementar la información relevante que permite el esclarecimiento de los hechos. Se debe evitar la repetición innecesaria del testimonio de la persona hostigada y cualquier otra actuación que pueda producirse revictimizándose. Asimismo, la persona denunciante puede asistir acompañada de una persona de su confianza. En el plazo no mayor de 5 días calendario de recibir el informe final de instrucción y como sin los descargos de la persona investigada, la comisión disciplinaria para actos de hostigamiento sexual debe emitir la resolución final de la instancia. La mencionada resolución debe ser notificada a la persona investigada el día que se emite la resolución final. Si la comisión disciplinaria determina que no hay responsabilidad administrativa, dispone el archivamiento del caso. Etapa de impugnación. En la etapa de impugnación a cargo del tribunal disciplinario en cualquiera de las siguientes actuaciones. Contra lo resuelto en la comisión disciplinaria por actos de hostigamiento sexual, la persona sancionada o persona denunciante puede interponer recurso de apelación ante la referida comisión. Asimismo, las partes tienen el plazo máximo de 5 días calendarios para interponer el recurso, contado desde la notificación de la resolución final. Dicho recurso es elevado por el órgano resolutivo del tribunal disciplinario o el que haga sus veces en envía. El tribunal disciplinario debe resolver la apelación en un máximo de 3 días calendario. Extensión adicional del PAD. De manera excepcional y extendiendo la complejidad del caso, el procedimiento administrativo disciplinario podrá extenderse en un plazo adicional de 15 días calendario con la debida justificación. El incumplimiento de los plazos implica responsabilidad administrativa, pero no la caducidad del procedimiento. Causales de abstención. Las autoridades competentes de la investigación y sanción del hostigamiento sexual deberán abstenerse a participar en los siguientes casos. Cuando existe un vínculo de afinidad, es decir, sea cónyuge, conviviente, pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad y, asimismo, de cualquiera de las partes involucradas en la queja o sometidas en los procedimientos administrativos disciplinarios o sus representantes, mandatarios administrativos o sus empresas con quienes se les preste servicios. Asimismo, se puede abstener cuando exista una relación de afinidad de 2º grado.
si ha tenido intervención como testigo en la investigación preliminar o en el procedimiento administrativo disciplinario, o si como autoridad hubiera manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión de recurso de reconsideración. Si personalmente, o bien su cónyuge, movimiento o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, hubiera interés en el asunto que se trate u otros de semejanza. Cuando tuviera amistad, intimidad, enemistad manifiesta en conflicto de interés subjetivo con cualquiera de las partes. Si en ello se constituye la figura de denunciante o quejado. Otros que la universidad considere pertinentes al caso. Si las actuaciones previstas en la relación de alguna autoridad complementaria de su investigación y sanción del hostigamiento sexual, dicha autoridad presentará su solicitud de extensión a los demás miembros de la instancia correspondiente, entregándose el miembro o la autoridad suplente que corresponda. De igual modo, los plazos no se interrumpen en el periodo vacacional o cualquier otra pausa institucional. Sanciones aplicables. En caso de responsabilidad administrativa, las sanciones son determinadas en función al marco normativo que resulte aplicable al régimen laboral contractual al cual se encuentre sujeto el hostigador. La sanción aplicable en los casos de docentes por realizar conductas de hostigamiento sexual es la destitución conforme a lo establecido en el artículo 95 de la ley universitaria. En el caso que el presunto hostigador sea un estudiante, será sancionado según la gravedad de los hechos con amonestación escrita, separación hasta por 2 periodos lectivos o separación definitiva conforme a lo establecido en el artículo 101 de la ley universitaria. Asimismo, en caso de que el presunto hostigador sea persona con vínculo de naturaleza civil, en la universidad se resolverá su contrato de forma inmediata y, si es el caso, se pondrá conocimiento al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. En caso de que el presunto hostigador sea egresado o graduado, es alumno de las universidades, establecen las sanciones aplicables. Confidencialidad en el tratamiento de queja o denuncia. La queja o denuncia del hostigamiento sexual, sus efectos y la investigación y la sanción administrativa aplicable tienen carácter de confidencialidad y reservada. La publicidad solo procede para la resolución final. Actuación en casos de renuncia o término de la relación contractual o análogos. Instruir el procedimiento administrativo disciplinario, la renuncia, cese, término de la relación contractual o análogo de la presunta víctima con la universidad no exime de proseguir o continuar con el procedimiento hasta su culminación, y, de ser el caso, aplicar la sanción que corresponde si durante el procedimiento precisado el quejado o denunciante renuncia dentro de pertenecer a la universidad o finaliza su vínculo contractual. Derecho de acudir a otras instancias. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual no merma el derecho de la presunta víctima a acudir a otras instancias que considere pertinente para hacer valer sus derechos. En ningún caso se puede exigir como requisito de procedencia haber recurrido previamente al procedimiento de investigación y sanción. Asimismo, existe lo que es la falsa queja o la falsa denuncia. Cuando la queja o el denunciante del hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe de la presunta víctima, la persona a quien se le imputan los hechos tiene expedito de derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes, en este caso la supuestamente queda obligada a pagar la indemnización que fije el juez respectivamente. Asimismo, existen otras disposiciones dentro de la cual se tiene presente la comunicación a SUNEDU. La universidad, a través de la Secretaría de Instrucción, reporta semestralmente a la SUNEDU las relaciones de denuncias recibidas sobre hostigamiento sexual, procedimientos y medidas aprobadas, así como el estado del procedimiento. De igual forma, la Secretaría de Instrucción, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos y Bienestar Universitario, reporta de forma anual a la SUNEDU los resultados de las evaluaciones y diagnósticos en materia de prevención del hostigamiento sexual, permanente, procedido por la Secretaría de Instrucción por el plazo que dispongan las normas internas por la universidad. El acceso al expediente se encuentra limitado a unas partes del procedimiento.
Siendo así, se tiene que mantener presente del presente reglamento que este mismo nos define tanto la conducta, sustancialmente hablando, de lo que es el hostigamiento sexual, así mismo como el procedimiento administrativo que se puede seguir en los casos de hostigamiento sexual a través del procedimiento administrativo disciplinario. Por otro lado, sin embargo, se tiene presente que una vez conocidos los hechos, dentro del término de 24 horas, la universidad puede comunicar ya sea al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú sobre los presuntos hechos delictuosos que podría generar la conducta de hostigamiento sexual como tal, como es la conducta prevista en el artículo 151 del Código Penal, la misma que habla y nos trata sobre lo que es el acoso, el mismo que nos señala el que de forma reiterada, continua o habitual o por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pudiera alterar el normal desarrollo de su vida continua, puede ser sancionada penalmente. De esto se tiene que mantener en consideración que existe una obligación por parte de la universidad necesaria de comunicar a la Fiscalía a efectos de que la Fiscalía pueda determinar la responsabilidad penal de la conducta a través de un procedimiento en la cual van a existir ciertas etapas como la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Siendo así, en el presente caso, la Fiscalía, por medio de la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer, necesariamente tiene que poner en conocimiento al juez de familia a efectos también de que puedan dictar las medidas de protección pertinente y posteriormente proseguir el proceso penal pertinente a efectos de poder tutelar el derecho a la dignidad de la persona afectada. Bueno, eso es todo sobre el proceso de violencia. Gracias. Buenas noches. Es muy buena la explicada del doctor Renato. Temas muy importantes como el hostigamiento, el acoso y discriminación, que no solamente sucede en la universidad, sino también en ámbito general. No solo en la universidad, existe la institución de la Defensoría Universitaria, que está encargada de recepcionar quejas como también denuncias en los respectivos casos que presenta la comunidad universitaria. No solamente estamos hablando de alumnos, sino también docentes y también personal administrativo. Con cierto grado de autoridad, como también personal docente, sin importar su régimen, pero también figuran. Y por supuesto, los estudiantes, que en sí son la mayoría, que también pueden recurrir. Existen diversos medios para, existe, bueno, el correo institucional, el celular institucional, y respecto a la oficina, los respectivos también detalla la ubicación de la oficina, que en este caso es la Avenida Perú 612 de esta ciudad de la Merced. Ya es disposición para atender a la comunidad universitaria y así poder atender y tratar de resolver, sobre todo, estar consciente de los conceptos básicos como el hostigamiento, el acoso y la discriminación, y también de la recepción también sigue un procedimiento.
Y respecto al procedimiento, se va a evaluar y a tratar de resolver de la forma más viable a la comunidad universitaria. Nuevamente, gracias al doctor Renato Tazaquino, que nos ha explayado respecto a la teoría y el procedimiento, que es importante, porque el procedimiento existen plazos, como también existen ciertos pasos que se tienen que recalcar, de acuerdo también a nuestro reglamento interno que estamos, está en vigencia hasta este momento, por darnos esta autorización de realizar el seminario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Gracias a usted.